Arrancamos con eso mientras sigue ingresando gente, chicos. ¿Alguno de ustedes quiere habilitar el micrófono y me va contando cómo lo Acá ya pensó? lo hice. Melisa, está hablando Melisa, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, Melisa. Antes que nada, Bueno. Melisa, así para ponernos en clima, contame, ¿cómo lees vos esta primera parte? Ajá. Sé que vendría a ser la matriz, pertenece a los reales y Sí, es de dimensión 3×3 o dimensión claro, 3. muy bien. O sea que ¿cuántas filas y columnas va a tener? 3 filas y 3 columnas. Perfecto. Eso lo vamos a anotar por aquí. 3 filas y 3 columnas. Si tiene la misma cantidad de filas que de columnas, Es una matriz cuadrada. muy bien. Bien, Melissa. Matriz cuadrada. Perfecto. El nombre de la matriz es la C mayúscula, o sea que nosotros vamos a arrancar así, C igual, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y qué sería esta C minúscula y J? Y J vendrían a ser, en realidad el viene a ser la columna, No, no, al perdón, revés. la fila, y el otro Ajá, es la columna. muy bien. Y si está en minúscula, hace referencia a un elemento, ¿sí? A los elementos internos de la matriz, ¿sí? Este es el nombre de la matriz, mayúscula. Así vamos repasando lo de ayer. Y con minúscula tenemos los elementos. Y aquí estaría cómo vamos generando, es decir, cómo vamos armando cada elemento de acuerdo si I es menor que J, si I es igual a J o si I es mayor que J. ¿Vamos hasta ahí? Sí, yo lo que Entonces, hice primero fue armarla de forma general. sí, eso está bárbaro. Entonces, dictame por fila, Melissa. La Ajá, primera fila, ¿cómo te queda? C11, No, 11 no. C12, ¿no? Léelo bien, léelo bien. No se lee 11, ¿cómo se leía? A ver si te acordás. C1, Ahí me gusta más. 1, 1. 1, 1 así. Sí, Ujú. ¿sabés por qué? Melissa y todos, ¿no? Porque si vos decís 11, podría referirse a la fila 11. Y en realidad es fila 1, Claro. columna 1, ¿sí? ¿Acá cuál iría? C, C1, punto 2, ¿es como que le dice? 1, ¿Cómo es 1, que 2. se...? Fila 1, 1, columna 2. 2. C1, 2, C1, 2. Ajá. C1, Seguimos. 3. Perfecto. Ahí cierro el paréntesis. Ujú. Bárbaro. Vamos a la segunda fila. Porque dijimos que teníamos 3 filas y 3 columnas. Aquí, ¿quién iría? C21, Muy bien. C22 y Bien. C23. Bien, Melissa. Seguimos. C31, Ajá. C32 y C33. Bien. Antes de seguir, chicos, los demás, los compañeros, los que intentaron armarla, ¿están de acuerdo con la compañera o dudaron? ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntenos ahora antes de pasar a lo otro, porque ¿qué pasa? Ahora cuando pasemos a lo otro ya un poquito se va a complicar. Va, no Yo lo complicar. tengo igual. Tengo lo mismo que me. Ah, bárbaro. Bien, bien. Entonces seguimos con Melissa. Ahora, Melissa, yo voy a ir cambiando los colores. Con rojo voy a poner, A mí me ayudó eso, también hice referencia de colores y fui perfecto, buscando que se cumpliera cada uno de las condiciones que te pedía. O sea, donde bien, se cumplía le ponía el mismo color. muy bien. Y la regla de formación es que si el primer subíndice es menor que el segundo, tenés que sumarlos a los dos. O sea, haces esos subíndices que tiene la C Depende del minúscula, subíndice. los sumas. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿dónde nos posicionamos para nuestros rojos? Yo lo marqué al C12, Muy bien, uno es menor que dos. Perfecto. ¿Cuál más? C13, Perfecto.
y C2, 3. Muy bien. En esa especie de triángulo superior estaría nuestra primera condición. ¿Qué números estarían localizados en esas posiciones? Ya te digo directamente, o sea, el proceso que hice para sumarlos. Dale, dale. Ajá, 1 más 2. Claro, entonces ahí iría un 3, ¿no es cierto? Ah, ya te doy el resultado. Sí, sí, sí. Porque vamos Ah, sumando, chicos, ¿no? A los demás decimos, ¿no? Vamos sumando los subíndices. Esa sería la fórmula para esos puestos, ¿sí? el otro Sumamos. es el 4, el que está bien en la esquina, digamos, Muy bien, y el de abajo el 5. muy bien. Bien. Voy a cambiar el color, dejo en negro nuestra matriz, o sea, el paréntesis. Ahora voy con el verde a el igual, ¿sí? Ujú. Si los subíndices son iguales. ¿Dónde quedarían posicionados? Tiene un nombre especial. En la diagonal principal. Bien ahí, bárbaro. Vamos recordando un montón de cosas que vimos ayer, ¿sí? O sea, en esa diagonal principal, ya la voy a dibujar, aquí estarían nuestros elementos en verde. Contame, Melissa. Ajá, me quedó el C1.1, bueno, C11, Sí, perdón. sí. ¿Ese cuánto va a valer? Porque fíjense, chicos, acá, que nuestra fórmula ya no es I más J. 3. Sí, claro, hay que sumar 2 más el puesto Y de fila, ¿sí? O sea, el primer subíndice. 2 más 1 en este caso, por eso te queda dice 3. 3. Acá miramos el primer subíndice, 2, y Y ahí te, sí. Ujú. le sumamos el S4 2. Muy bien, y el C3, 3 te queda 5. perfecto. ¿Los demás están de acuerdo con esa diagonal principal? Sí. Sí, me quedó así. Ay, Sí. qué bueno, chicos, bárbaro. Genial, entonces. Y ahora, cuando el primero de los numeritos del subíndice es mayor que el segundo, tenemos que anotar 3 menos la posición de la columna, 3 menos J. Y que va a ser en los números que nos están quedando. O sea, 2 es mayor Ujú. que 1, fíjense, 3 es mayor que 1, 3 es mayor que 2. Los voy a pintar de celeste. ¿Y qué te quedó, Melissa? En el C21 me quedó 2. Ahora ya después lo chequeamos. Aquí En ese de debajo, abajo 2 también. Y en el que está debajo de 4S, 1. bueno. Aquí quedó 2 porque tenemos que hacer a 3 le resto la J, a 3 le resto el ¿No 1. quedaría menos 2? No, porque fíjate, es 3 positivo menos el numerito de la columna, ¿no? El numerito de la columna acá es 1. 3 menos 1, si a 3 le quitas 1, te queda 2 positivo. Ah, sí, sí, perdón. Ahí está. Acá lo mismo, si a 3 le quitas 1, te queda 2 positivo, y acá si a 3 le quitas 2, porque la J vale 2, te queda 1. Así que esta sería nuestra solución de la matriz, ¿sí? La matriz Terminaba pedida, ahí. terminada. Ujú. Bien, ahí queda, chicos. Los que no lo pudieron hacer, sáquenle fotito o cópienlo. Y ya luego seguimos con el tema que habíamos dejado planteado ayer. Nos quedaban definir lo que es una matriz traspuesta, ¿sí? Sergio, no sé si vos querés comentar algo. No, no, O... está bien. Me gusta que hayan trabajado. Sí, trabajaron lindo, ¿eh? Bien. La idea es eso, chicos, hacer la clase como dinámica, ¿no? Que si bien nosotros vamos a ir explicando y proponiendo ejercicios, que ustedes también puedan sumarse con sus aportes, aunque tengan dudas o se equivoquen, pero bueno, esa es la manera. Además es la manera para nosotros de ir viendo hasta dónde, digamos, se van entendiendo los temas, de dónde está la dificultad, etc. Bien, borramos aquí y Ari, seguimos. Ay, sí, justo yo tengo borré, una, perdón. Ajá, o sea, yo tengo una consulta. dime, Yo lo hice y a mí en la segunda fila, tercer columna, me quedó un 4. un 4. Ah, Dale con vemos. deshacer, Karina. Sí, tenés razón. Fila, perdón, Lina, ¿cuál? Fila 2, columna Sí. 3.
Ajá, me voy con el color rojo entonces. Sí, me quedó un 4. Acá. ¿Por qué a Melissa le dio un 5? Veamos. ¿Y por qué te quedó un Ese- 4 a vos? ¿Qué cuenta hiciste? Por ahí. Ajá. Lo demás me quedó todo igual, porque ahí es I más, sí, creo que se encontró el error. Primero, Yo, ¿lo anotaste bien en forma general? ¿Pusiste C23? sí, lo que hice fue que miré un 1 en vez de una I, Ah, y le sumé al 3 un 1. Ahora que ah, miro la diapositiva, sí, es I más J. sí, sí, pero lo raro es que los demás me quedaron todos iguales. I más J los rojos. Sí, está bien, porque en los dos rojos primero, de la primera fila, I vale 1, por eso te quedó bien. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, Y ahí perdón. preguntan, Karina, en el chat, te Sí, leo. Hay dos dale, dale. preguntas. Primero Antonella pregunta, ¿el 5 de color verde de dónde salió? Bueno, vamos con el verde. Este decís vos, Antonella. Bueno, ese 5, Antonella, está en el puesto 3-3, ¿no es cierto? O sea, es tu elemento ubicado en la tercera fila, tercera columna. La C minúscula con el 3 y el 3, ¿sí? Si estos dos numeritos son iguales, me vengo a la condición que está acá, la segunda condición, ¿ves? Si I es igual a J, o sea, si vos tenés subíndices iguales, tenés que aplicar esta fórmula. Te la escribo acá más grande. 2 más I. I es el primero de los subíndices. Entonces, tu primer subíndice acá es 3. 2 más 3, 5. En este de acá, el del medio, fíjate Ese el también 4. pregunta Gervasio, Karina, de paso explícaselo, el 4 verde. ¿Sí? Ese 4 verde también tiene esta fórmula, 2 más el primer subíndice. Tu primer subíndice es 2, 2 más 2, 4. Y el C11 sería 2 más 1. ¿Sí? O sea, ustedes, de acuerdo a si el primer subíndice es menor, igual o mayor que el segundo, van a tener que ir usando distintas formulitas. ¿Sí? La roja, la verde o la que está aquí sin pintar. ¿Alguna otra pregunta? No, Antonella dice que entendió y a Gervasio le estoy preguntando porque ahí está, también, bárbaro. Bueno, Gracias, Karina. de nada. De parte de ello. Está bien. Bien. Entonces creo que podríamos avanzar un poquito. Ahora. Recuerden que nosotros habíamos terminado en el concepto de matriz simétrica, habíamos dicho que era una matriz cuadrada, siempre tiene que ser cuadrada, y a ambos lados de la diagonal principal teníamos que tener los mismos números, ¿sí? Miren, antes de hacer la traspuesta, voy a hacer una donde haya negativos. ¿Podés volver un poquitito para la anterior? Que yo les quiero hacer una pregunta que va a ser importante Dale. para ellos. A ¿Recordarla? ver. La otra, anterior a esa, perdón. No la de tarea, digamos. No, estaban las triangulares. Ah, ¿sabés lo que pasa? Que cambié el orden acá. A ver qué pasó. Te descubrí Ah, entonces. sí, Ahí acá, está, acá, ahí acá. está. Sí, Yo quiero que miren esas matrices, ¿no? sí, Y faltaría la séptima. dale. La identidad, decís vos. Sí, exacto. Ya va. Yo quiero que miren esos 5 tipos de matrices que les está presentando Karina. La matriz nula, la triangular superior, la triangular inferior, la diagonal y por último la identidad. Y que se tomen unos segundos, por favor, antes de responder. Piensen. De todas esas matrices que tenemos ahí, de esos tipos de matrices, porque pueden ser de diferentes dimensiones, pueden tener más filas, más columnas, ¿cuáles de esas pueden ser rectangulares? ¿Y cuáles sí o sí tienen que ser cuadradas? La nula puede ser rectangular. ¿Cuál, perdón? No se escuchó por eso. No, yo tampoco escuché. La nula. Claro, La sí. nula
Puede ser rectangular, La- dijiste, Lina. Sí, está y bien. y la de identidad, No, La de identidad sí o sí tiene que ser cuadrada. Acá sí. están diciendo, Valentín, por ejemplo, en el chat pone cuadrada, tienen que ser las matrices 4, 5 y 6, o sea, las dos triangulares y la diagonal. Y si ustedes se fijan, lo dijo Karina ayer, la matriz de La 7 identidad, también. claro, porque es una matriz particular de las diagonales, en la cual todos los elementos valen 1. Entonces, sí o sí, para que una matriz podamos clasificarla como triangular, superior o inferior, como diagonal o como identidad, esa matriz tiene que ser cuadrada. Lo pregunto porque esto generalmente pueden ser preguntas de examen, entonces, bueno, está bueno que sepan, ¿no? La nula puede ser cuadrada, pero en realidad decimos que es una matriz rectangular. Hay una diferencia que lo explicó Karina ayer, también se los dijo, pero es para recordar. Cuando nosotros decimos matrices rectangular, dentro de ellas están incluidas las cuadradas. O sea, la matriz rectangular Claro. puede ser cuadrada. Pero si decimos matrices cuadradas, ahí nos referimos solo a matrices que tienen igual número de filas e igual número de columnas. O sea que una matriz cuadrada nunca puede, dentro de las cuadradas, nunca puede haber una rectangular. Ahí está, Karina. Sí, ahí está. Porque esto viene ahora después, más adelante. Claro. Ujú. Sí, sí. Entonces, esas 4 deben ser cuadradas, la nula puede tener cualquier dimensión. ¿Y Bien, la chicos. simétrica? La simétrica tiene que ser cuadrada, ahora la vamos a anotar de vuelta. Ay, me respondiste la Ah, ya te pregunta. respondí. Ahora me callo. Bien. No, pero quería antes de la simétrica mostrarle alguna otra, que sea de 2×2, y otra de 3×3 que haya, vamos a inventar alguna acá, que haya números negativos. Bueno, spoileamos acá. Tiene que ser cuadrada sí o sí, chicos. Y acuérdense, a ambos lados de la diagonal principal tenemos que tener los mismos elementos. Les pongo un ejemplo de una matriz simétrica que sea de 2×2. En la diagonal principal puedo tener cualquier elemento. Pero a ambos lados de esa diagonal yo estoy obligada a poner el mismo número de ambos lados, ¿sí? El que se me ocurra, pero el mismo. Por ejemplo, voy a poner una fracción, 3/2. Y acá, 3/2. Esa matriz es simétrica, tiene 2 filas y 2 columnas. Vamos a otra de 3×3 que también sea simétrica. De vuelta, en la diagonal puedo poner los números que se me ocurran, raíz de 2. Ahí puedo poner cualquiera. Y acá voy a empezar a jugar con colores. Me Por encantaría que ejemplo. pongas un 314 por ahí. Ah, también un pi. Ajá. Ahí un 0 y un 0. Vamos a poner acá pi, la letra pi. Acá la letra pi. Y bueno, un -3 acá, un -3 acá. Entonces, a ver, veamos un poquito la idea. Si nosotros dibujamos la diagonal principal, es lo que funcionaría como espejo, ¿no es cierto? Entonces, a ambos lados de la diagonal principal, ¿sí? ¿Claro, chicos? Y es requisito esencial que sea cuadrada para ser simétrica. Bien. Dicho esto, vamos a ver la noción de matriz traspuesta, que se va a simbolizar, si la matriz inicial es A mayúscula, con una A y un exponente. En ese exponente le vamos a poner la T de traspuesta. Entonces vamos a ir leyendo la explicación de a poco. Miren, tenemos una matriz A que es de M por N. Acuérdense que M es la cantidad de filas y N la cantidad de columnas. Al decir M y N, usar letras distintas, estamos diciendo que no necesariamente la matriz va a ser cuadrada, ¿sí? Puede ser de cualquier orden, rectangular o cuadrada. Entonces tenemos una matriz cualquiera. La traspuesta, que la vamos a indicar con AT, A y un exponente T, el orden de esa matriz traspuesta va a ser al revés. O sea, si mi matriz inicial era M por N,
mi matriz traspuesta va a tener n filas y m columnas. O sea, damos vuelta los numeritos del orden de la matriz. ¿Y por qué nos va a quedar al revés? Porque esa matriz traspuesta se va generando de la siguiente manera. Miren, lo que era primera fila, acaba de ser flecha, lo que era primera fila de la matriz inicial, ¿sí?, pasa a ser primera columna en la matriz traspuesta. O sea, las filas pasan a ser columnas, pero en el orden correspondiente. O sea, primera fila de A va a ser primera columna de la traspuesta. Luego, segunda fila de A, vamos a escribirlo con verde, la segunda fila de la matriz inicial se va a convertir en segunda columna de la traspuesta. Ahora les pregunto, así de paso repasamos un poquito. En estos ejemplos, ¿cuál es el orden o dimensión de cada matriz? O sea, ¿cuál es el orden de A o dimensión de A? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo simbolizamos el orden, dimensión o tamaño de la primera matriz? 2 A, por 3. 2 por 3. bien, me gustó. 2 filas, 3 columnas. A traspuesta, fíjense que cambió su orden, ¿sí? Ya no tiene 2 filas. Su orden es 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. El orden va a coincidir si la matriz es cuadrada. O sea, si ustedes tienen una matriz de 2 por 2, su traspuesta también va a ser de 2 por 2. ¿Sí? Es el único caso, o sea, cuando es cuadrada, que por más que vos la gires a la matriz, porque es una especie de giro que hacemos, el orden de la inicial y de la traspuesta va a coincidir. Bueno, ¿se entendió hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien? Sí. Una pregunta, si A es esta matriz, 1 menos 2, 5, ¿cuál es A traspuesta? Pueden contar con palabras cómo sería la pinta de la matriz, ¿no? O cómo tendría que dibujarla o anotarla. Sería una matriz columna, ¿no? Bien, esta se llamaba fila. Bien. Entonces, la traspuesta va a ser una matriz columna. ¿Qué orden va a tener? 1, abajo menos 2 y abajo 5. Ah, bueno, esa es la pinta, ¿no? ¿Cómo la vamos a armar? Y ahora cuéntenme el orden de cada una, entonces terminamos de repasar todo lo de ayer. ¿El orden de la primera cuál es? 1 por 3. Una fila, 3 columnas. Bien. Y el orden de la traspuesta, 3 por 1. 3 filas, una columna. Bien, entonces. Bien en el chat para. también, ¿eh? Genial. Una pregunta, Karina, porque yo vi que ayer vos hiciste hincapié en los subíndices y hoy leían igual 1 por 1, 11 leían, ¿está? Ajá, sí. Bueno, entonces fíjense cómo se anota o cómo se escribe la matriz traspuesta. Karina les dijo que si la matriz la llamamos A, la matriz traspuesta se pone la T como si fuera un exponente. No lean, por favor, esto como A elevado a la T. ¿Está? A no está elevado a la T, sino que esa T que aparece como exponente, o como mejor se lo puede llamar superíndice, pero exponente les queda mejor a ustedes para entenderlo, no significa que la matriz A esté elevada a algo, sino que se lee como la matriz A traspuesta, o también la traspuesta de la matriz A. Por favor, eso tomen nota para no equivocarse después al leerlo o al decirlo, ¿no? Sí, sí. Bien, bien la... Y una cosita, no sé si con respecto a los elementos, ya en forma general, que por ahí alguno lo puede tomar. Dale. Cuando nosotros tenemos en esta matriz un elemento cualquiera, por ejemplo, el elemento A sub ij, que lo tenemos en la matriz A. Sí. Cuando a ese elemento lo consideramos, pero en la matriz traspuesta, el elemento A sub ij pasa a ocupar la posición A sub ji. Claro, se invierte. Por ejemplo, podemos señalar cualquiera de esos, Karina, el que A vos ver, quieras. el 4 verde, por ejemplo. El 4 verde, este elemento acá, que es este elemento que está en esta primera matriz, ¿no? Fíjense que este 4 está ocupando la posición A sub
En el subíndice, ¿qué ponemos, chicos? ¿Qué numeritos irían ahí? ¿Qué les 2 por 1. parece? 2 por 1. Fila Cuidado. 2, columna 2, No, 1, 2, 1. 2, 1. No estamos 2, hablando 1. de dimensión de una matriz. Bien. 2, 1. ¿Y qué ponemos en este? ¿Qué fila y qué columna está ocupando? A1, 2. Bien. Claro. ¿Se dan Se cuenta? invierte. Se invierte la posición. Y hay algunos elementos a los cuales que no cambian de posición. ¿Cuáles son? El 1 ¿Sí? y el otro 1. 2, ¿Segura? 1. A ver, el No, 1. no, En este no. primer uno estoy No. de acuerdo, porque es posición 1, Sí. 1 y acá sigue estando en la misma posición, 1, 1. O sea, ¿cuándo no cambiarían? ¿Qué tiene que pasar con los subíndices para que no cambien? Bien, Valen Gómez, dice Sí. 5 en el chat. Ajá. La pregunta de porque Karina, el ¿qué uno tiene y el que pasar? ¿Qué tiene Ser que pasar? iguales. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, el elemento A sub 1, 1, cuando voy a la traspuesta y doy vuelta, los indicadores de fila y columna va a seguir siendo 1, 1. El elemento A2, 2 va a seguir siendo A2, 2. O sea, no va a cambiar de posición, ¿se dan cuenta? Entonces, con una frase más sencilla, ¿cuáles son los elementos de una matriz que al transponerla no cambian de posición? En realidad La diagonal. no cambian de valor. No cambian de valor, ¿no Claro, es no cierto? cambian de valor, está bien. Ujú. No cambian de valor. Los de la diagonal principal. Muy bien, perfecto. Que aquí, por ser rectangular, esa noción de diagonal principal No, está bien. estaría, claro. Es cuando los subíndices son iguales, en realidad, ¿no? Fíjense que son estos, ahí, y estos, ¿no? Casi una diagonal habría, claro. Si fuera Buenísimo. cuadrada, sí sería correcto decir los de la diagonal principal, ¿no? Claro, exacto. Bueno, de mi parte, Karina, Muy ya bien. no acoto Está más. bueno, está bueno la aclaración. Me gustó. Y ahora, una pregunta para pensar, que creo que si vinieron siguiendo el hilo, sale la respuesta. Tienen que pensar en la siguiente situación. Vamos a pensar en una matriz A. Pueden pensar los números que a ustedes se les ocurra, no importa. Que le ocurre lo siguiente, al transponerla, ¿sí? Al hacer A y sus traspuestas, ambas quedan iguales. Entonces, se cumple lo que escribimos acá. A es la misma que su traspuesta. Entonces, la pregunta que le hacemos a ustedes es, bueno, ¿qué pinta tiene que tener la matriz A, no? ¿Qué característica tendría que tener? Nula. Perdón, chicos, a ver. No aceptamos respuestas rápidas, porque lo que han respondido en el chat y ahora en el audio también está mal. Entonces, cuenten hasta 10, piensen y Eso. después respondan, porque siempre pasa lo mismo. Nosotros decimos con Karina la regla de los 3 o de los 10 segundos, a veces piensen, tómense un tiempo para pensar lo que están respondiendo. ¿Está? Y después sí, analicen, después de analizarlo un poquito, empiecen a tirarnos ideas. Yo les quiero mostrar algo de pista antes. En el ejercicio que nosotros les propusimos como inicial, es evidente, ¿no es cierto? Es claro que la matriz A no es la misma que la traspuesta. Fíjense, primero que nada tienen distinto orden, ¿sí? Distinta pinta. Pero además visualmente A no es la misma que A traspuesta. Entonces, la idea es, para que la matriz inicial y la final, o sea, A y su traspuesta, sean exactamente iguales, tengan la misma pinta, ¿qué característica tendría que tener la inicial, no? ¿Ser una matriz cuadrada? Eso primero. ¿Tiene que ser cuadrada? Sí. Pero no cualquier matriz, no cualquier matriz cuadrada, digamos, cumple esto, y lo podemos ver a eso, ¿eh? Lo podemos, Hay 2 respuestas hay 4 respuestas en el chat, Karina, que Dale, también vamos a coinciden con anotarlas lo que acá. dijeron recién. Vamos a anotarlas Bueno, acá. 2 de ellas dicen Matriz matriz identidad simétrica, puede ser. 2 de ellos dicen simétrica y 2 dicen identidad, que es lo que están diciendo también los chicos ahora en audio, ¿no? Dale. Bueno, algunos dicen que tiene que ser simétrica,
Otro es identidad. Identidad. Alguien más dijo se les cuadrada hace un ratito. Cuadrada. ¿Nula? Para mí es nula, no sé. Nula. ¿Quién da más? ¿Quedamos con estas nomás? Bueno, entonces voy a ir, miren. Yo voy a poner una voy a más, ir- Karina, ¿puede ser? Para Dale, que me la dale. discutan. La Rectangular. de la diagonal. Yo voy a poner rectangular. Ujú. ¿Hay alguien más en el chat que haya ¿Ve? puesto? Ya tengo a alguien en el chat que apostó igual que yo. Vamos todavía. Bien, Valentín. Ah, Ya tenés pero 2 bueno. puntos para cuando tengamos el parcial, Valentín. Valentín. La matriz diagonal. Vamos con una diagonal. Diagonal decís, bueno. Les cuento. Algunos acertaron, otros no. Lo que ¿Yo? pasa que ¿Por qué me pusiste hay- signo de preguntas, Karina? Sí, porque no, puse signo de pregunta, jefe, porque cuando Valentín ahí te siguió tus pasos, porque él pone ahí como hace como zancadillas y los alumnos lo siguen y se van a caer. Atenti. Vamos, Nicolás Amarillo también, otro que dice rectangular. Espectacular. Ah, bueno. Va a tener un punto extra en el parcial el que diga por qué no puede ser rectangular, por qué está mal lo que yo puse. Otro signo de pregunta. Bueno. A ver. Dice Valentín, porque M es desigual a N. Y sí, si es rectangular, sí, pero el mismo signo de Bueno. pregunta que él pone en el chat me lo hago yo, ¿no? ¿Por qué está esa Claro. afirmación de él? Claro. Quizás Sergio, para aclarar, pueda ocupar estas dos. O sea, con estas dos. ¿O querés Claro, que pero vaya si una por vos, una? si ellos recuerdan lo que vos dijiste hoy de una matriz A para conseguir la traspuesta, Sí. yo simplemente, Y pasa chicos, lo que pasó en el ejemplo anterior. y entonces, Claro. dale, ¿sí? ¿Qué pasaba? Y después vos vas a cambiar, vas a dar vuelta el orden de las filas y las columnas. Claro, Vas a tener porque- columnas y filas y te Muy bien, queda al Alexia. revés. Muy bien, Alexia, porque si nosotros tuviéramos una matriz A de M por N, y a esta la transponemos como nos pide Karina, ¿cuál va a ser el orden de esta matriz? O la dimensión de esta matriz. La traspuesta, ¿no? N por M. Muy bien. Entonces, si la matriz es rectangular, tiene, por ejemplo, más filas que columnas, cuando la transponemos va a ser también rectangular, pero va a tener más columnas que filas. Entonces nunca van a poder ser iguales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y acá les puse el ejemplo de una nula que sea rectangular. Entonces, estas dos no irían como respuesta, ¿no? Una matriz nula no necesariamente igual a su traspuesta. Tendríamos que agregarle una condición más para que la nula sea igual a la traspuesta. La Profe, rectangular perdón, de me perdí cajón no esto. va- O sea que la nula siempre es rectangular. No, ¿No? la nula Ah, es está bien, es aquella cuyos elementos son ceros, pero puede tener cualquier tamaño. Ah, perfecto. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser formada por un único elemento, ¿sí? Lo que Karina les decía recién es que la rectangular nunca va a ser la matriz A igual a la traspuesta si es rectangular. Ahora, si es nula, tiene que cumplirse una condición más para que podamos decir entonces la matriz A va a ser igual a su traspuesta, si se está hablando de una matriz nula. ¿Qué le tiene que Nula pasar? cuadrada. Exactamente, bien, Janina. Claro. Tiene que Bien. ser cuadrada. Se nos está por cortar. Les dejo esta pregunta a ver si llegamos antes que se corte. ¿Siempre una matriz cuadrada va a coincidir con su traspuesta?
y les dejo este simple ejemplo. Esta es una matriz cuadrada. Piensen cómo sería su traspuesta y si son iguales o no. ¿No es cierto? Para los chicos que propusieron que sea cuadrada. Les había dado un ejemplo, que en realidad no es un ejemplo, es un contraejemplo. Vamos a pensar en esta matriz bien sencilla, miren, de 2 por 2. Esa es la matriz A. Cuéntenme, ¿cuál es su traspuesta? Vamos a armarla la traspuesta. La matriz traspuesta va a tener el mismo orden, va a ser de 2 por 2 también. Pero ¿cómo se armaba? 1, 2. En la primera columna sería 1, 1, 2. En la primera columna, bien. Lo que era fila pasa a ser columna, ¿ven? Primera Y fila, después- primera columna. y lo de la segunda 0, 3. fila sería la segunda columna, 0, 3. Muy bien, voy a pasarle color ahí. 0, 3. Fíjense, chicos, que evidentemente la primera matriz no es igual a la segunda. Porque si bien tienen el mismo tamaño, este puesto, por ejemplo, donde está el 2, en el puesto del 2 no aparece acá un 2, aparece un 0. ¿Sí? Son diferentes, totalmente diferentes. Por eso vamos a tener que descartar la condición de ser cuadrada. A menos que, además de ser cuadrada, le agreguemos otra info más. ¿Sí? Entonces, los que... Claro, como si fuera simétrica cuadrada o diagonal. Bueno, y ahí empezamos a afinar. Karina, Porque, sí, vos no sí, estás Sergio. leyendo el chat, pero No. yo estaba escribiendo con algunos chicos porque habían puesto Dale. identidad, porque cuando se transforma m por n nos sigue dando de n por m, lo mismo nos decía, se estaba hablando de una cuadrada. Sí. Y después, Ujú. entonces yo le pregunté si solo identidad, si no había otras, y contestaron Claro. simétrica y diagonal, pusieron otros. Entonces la Sí. pregunta que yo hice fue, ¿cuál de las dos condiciones es más abarcativa? ¿Simétrica Claro. o diagonal? Claro. Y ahora sí va con lo que estaban diciendo los chicos acá, ¿no? Entonces, hay algunos alumnos que le acertaron más en el blanco, digamos. No quiere decir que los que dijeron diagonal o identidad estén equivocados. Tienen razón. Una matriz identidad y una matriz diagonal, al transponerlas, se conservan todos sus elementos, o sea que nos va a quedar la misma matriz. El tema es que hay una más amplia, o sea, no necesitas que sea la identidad solamente, tampoco necesitas que sea la matriz diagonal solamente. La El que más, simétrica. claro, el que más le acertó es el que contestó simétrica. Vamos a hacer un ejemplo de 3 por 3 para que se note bien. Y fíjense que no es necesario que haya ceros, para la identidad y en la diagonal hay ceros. Ustedes pueden inventarse lo que quieran, ¿sí? Acá acuérdense que teníamos que tener los mismos números a ambos lados. Voy a poner un -3, voy a poner un -3, y acá con verde voy a poner un decimal, 0,1, 0,1. Esa matriz, fíjense, no hay ningún cero, ¿sí? Es simétrica. A ambos lados de esta diagonal, que está en negro, tenemos los mismos elementos. Cuando ustedes escriban su traspuesta, ¿sí? Primero, ¿es una matriz cuadrada? Sí. Por eso acá siempre y no siempre, para que la matriz cuadrada sea igual a la traspuesta, tiene que ser simétrica, o sea, tienen que darse estas dos condiciones. La cuadrada que es simétrica va a cumplir con la igualdad que les estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, fíjense, esta primera fila, 10, 1 menos 3, se va a convertir en primera columna. 10, perdón, anoté mal, puse un -1 acá. Entonces, 10, vamos de vuelta, 10, 1 menos 3 va a quedar como primera columna, ¿ven? 10, 1 menos 3 está acá. 10, 1 menos 3. Después, la segunda fila, 1, 5 y 0,1. Va a ser segunda columna, 1, 5 y 0,1. Y la tercera fila la vamos a escribir en vertical como tercera columna. Y fíjense que, efectivamente,
la matriz inicial queda exactamente igual que su traspuesta. ¿Por qué ocurre eso? Porque la matriz es simétrica. Recuerden que la identidad y la diagonal también cumplen el requisito de simetría, también son simétricas, son como hijas de esta, digamos. Heredan sus propiedades. La identidad es simétrica y la diagonal es simétrica. Entonces, el gran paraguas sería la palabra simétrica, ¿no? La que abarca, como decía Sergio, ¿cuál es la más abarcativa? Y la palabra simétrica, ¿sí? La condición de simetría. Entonces, ¿cómo contestamos la pregunta? Y la matriz A debe ser simétrica. Ya está. Con decir simétrica, los otros tipos, identidad y diagonal, están ya con las condiciones de simetría. Y si es simétrica, tiene que ser cuadrada, ¿sí? Por la definición de matriz simétrica. No sé si les quedó claro. Sí, en el chat hay una aclaración, una acotación pandémica de Laura. Ah, a ver, a ver. Dice, yo para saber que era simétrica me la imaginé girando tipo burbuja. Y eran los mismos Ah, qué bueno. números. Claro, claro. Sí, muy buena la metáfora. Claro, Sí. tipo compás de estar así, que se pone así, la del medio, de estando así, se ponían así, todas cosas así, digamos. Genial, genial. Sí, sí. Y algo más que lo dijo Sergio hace un ratito, cuando nosotros transponemos una matriz, acá se nota re claro, los elementos que no cambian son aquellos que están ubicados ¿dónde? Acá se nota clarito, porque esta es cuadrada, ¿no es cierto? Son los elementos que estaban ubicados ¿dónde? En la diagonal principal. Claro, fíjense, son los que están en negro, ¿sí? Acá son los mismos, ¿ven? Esos no cambian cuando transponemos. Ahora, como la matriz es simétrica, al transponerlos sí o sí, porque se acuerdan que la condición de igualdad de ambos, los elementos ubicados a ambos lados de la diagonal tienen que ser iguales, cuando la transponemos se sigue manteniendo, ¿sí? Si no fuera simétrica esta matriz, si no fuera simétrica, solo se conservan los de la diagonal principal, y los otros cambiarían, ¿sí? Si no fuera simétrica. Si fuera una matriz cuadrada no simétrica, que es el ejemplo que les dimos acá en rojo, ¿sí? Fíjense, se conservan los elementos de la diagonal principal, se conservaron, pero estos dos cambiaron. Bueno, como acotación. Entonces, resumiendo, si una matriz es simétrica, va a coincidir con su traspuesta. A va a ser igual a su traspuesta. Fin de la propiedad. Y ahora sí, Sergio, dejo de presentar porque vamos al otro PowerPoint. Vamos a seguir ya ahora con, miren, vamos a seguir con igualdad. Hablamos un poquito recién de igualdad y vamos a arrancar con propiedades. Perdón, con operaciones, ¿sí? Igualdad y operaciones entre matrices. Lo vamos a empezar hoy y seguimos en la clase de mañana, si hoy no llegamos a dar, ¿sí? A dar todo el tema. Bueno, primera cuestión que es muy intuitiva porque recién lo conversamos. Para que dos matrices sean iguales, primera condición, tienen que tener el mismo orden. En este caso, MN, M por N, es el orden de ambas matrices, ¿sí? O sea, las dos tienen que ser de 2 por 2, o las dos tienen que ser de 3 por 3, ¿sí? O las dos tienen que ser de 1 por 4, o sea, la misma dimensión, no es necesario que sean cuadradas. Las dos tienen que ser de 2 por 5, ¿sí? La misma dimensión. Y algo más, además de tener la misma dimensión, cartelito importante, los elementos que ocupan la misma ubicación tienen que ser iguales, ¿sí? Un ejemplo concreto, fíjense, tenemos dos matrices de 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Dos matrices rectangulares. ¿Son iguales? Porque los elementos ubicados en las mismas posiciones, ¿sí? Son los mismos. Por ejemplo, esos naranjas, ¿sí? El 3 que está ubicado en la posición 1, 2, ¿sí? El A1, 2 es el mismo en ambas matrices. Y así con todos. O sea, tiene que tener el mismo formato y además los mismos números. Esa es la idea de igualdad entre dos matrices. Y acá, ejemplo para resolver entre todos, aunque es muy sencillo, porque es simplemente ir anotando los números que faltan, para que
estas matrices P y Q sean iguales, ¿qué números tendríamos que poner, por ejemplo, en este primer casillero, que sería el elemento P minúscula, porque es un elemento, fila 1, columna 2? ¿Qué elemento iría? Menos 6, dice Valentín. 6. Muy Y bien. varios más. Perfecto. ¿Y qué elemento iría con el nombre Q minúscula 1, 1? 1. 1. Muy bien. ¿Quién iría acá? O sea, el Menos Q 4. Menos 4. 2, 1. Ajá, menos 4. Y así, ¿vieron? Es fácil. En este, P 0. minúscula, fila 3, columna 0. Y acá en el Q, Menos 3. Menos 3. bien, perfecto. De vuelta, dos matrices rectangulares que son iguales porque los elementos ubicados en las mismas posiciones son los mismos, ¿sí? Y acompañando la noción de igualdad, viene otra que es pariente, digamos, sin ser igual, es pariente. Si ahora le asignamos la condición de que los elementos sean opuestos, ¿sí? Los elementos ubicados en las mismas posiciones sean opuestos, es decir, signo contrario, mismo valor absoluto y signo contrario. Por ejemplo, 5 y menos 5 son opuestos, así se llaman en matemática. No inversos, opuestos. Mismo valor absoluto y distinto signo. Si ahora, en vez de en las mismas ubicaciones ponemos números iguales, ponemos opuestos, las matrices reciben el nombre, valga la redundancia, ¿no?, de opuestas. Entonces, si acá tenés un 1, acá estamos obligados a poner un menos 1. Si en la matriz Q aquí tenemos un menos 6, acá ¿qué vamos a poner? Para que sean opuestas. Un 6. Más 6. Claro, un 6 positivo. Y Sí. así vamos, claro, perfecto. Y así vamos rellenando, ¿sí? Si Explota aquí el hay un chat, menos Karina. 4. Explota el chat con respuestas genial. correctas, digo. Bien. Bárbaro. Jefe, esta comisión 1 no tiene techo. No, Vamos no. para... bien, ahí. Es la mejor. Vamos bien. 4 positivo. 12 y menos 12 son opuestos. ¿Acá qué ponemos? ¿Qué me Menos dicen? 0. No, vamos, ya lo ponderamos, ya lo ponderamos. 0. Lo ponderamos y el 0 no tiene signo. Ahí está. 0 no tiene signo y aquí ponemos un 3 positivo. Positivo. Bueno, sencilla la idea de las opuestas, ¿no? Signos cambiados sería para resumir. Por supuesto, uy, se me hace acá. Por supuesto, algo importante. Si son opuestas, lo mismo, por supuesto, si son iguales, tienen que tener la misma dimensión, ¿eh? Estamos recordando el cartel de hace un ratito. Acá el 3, ¿sí? Las dos matrices tienen que tener la misma pinta, la misma configuración. Misma dimensión, elementos opuestos, y acá misma dimensión, elementos iguales. Bien, avanzamos un escalón más. Ya entramos en las cuentas, en las operaciones con matrices. Bien, suma y resta de matrices, importante, vamos a empezar con la suma, y después la resta la vamos a hacer con como un caso especial de la suma. Para sumar o restar matrices, importante, tienen que tener la misma dimensión, o sea, el mismo orden, por eso fíjense m por n, ambas matrices. Pueden ser ambas rectangulares o ambas cuadradas, pero tienen que tener el mismo orden. O sea, no puedo sumar una matriz de 2 por 2 con una de 2 por 3, ¿sí? Eso primero. ¿Y cómo vamos a ir resolviendo? Muy sencillo. Los elementos que ocupan la misma posición, por ejemplo, la posición 1, 2, la posición 2, 3, esos elementos los vamos a ir o sumando, si nos piden suma, o restando, si nos piden resta. Vamos a hacerlo bien sencillo, con un ejemplo de dos matrices de 3 por 2, para suma, ¿sí? Entonces, primero, fíjense, tenemos dos matrices de la misma dimensión, así que estamos habilitados para poder sumarlas. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense, aquí con colores le vamos mostrando. Tomamos
el elemento que ocupa el puesto 1, 1, o sea, primera fila, primera columna, de la primera matriz, el 2, lo vamos a sumar con su correspondiente de la otra, ¿sí? O sea, ubicaciones correspondientes, 2 más 4. Ese 2 más 4 que está con rojo sería este 6 que aparece acá. Lo pusimos acá como a propósito por ser el primer ejercicio, pero ustedes podrían ir de este paso al último directamente. Y así, chicos, vamos con todos. Les hago alguno más, con otro color. Por ejemplo, este 3, con este 0, va a ir posicionado acá. 3 más 0 nos da 3. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, este menos 1, lo voy a sumar con el 6. Está escrito acá. Menos 1 más 6, 5 positivo. Les pregunto, al sumar dos matrices, ¿el orden o dimensión cambia o se mantiene? ¿Qué les parece? Porque Mantiene. no va a ocurrir, se mantiene, o sea, si vos sumás dos matrices, como en este caso de 3 por 2, el resultado sigue siendo de 3 por 2, o sea, se mantiene el orden o dimensión. Eso no ocurre en otras cuentas, ¿sí? Suma y resta, se mantiene el orden. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió la suma? Sí, O sea, entendió bien. miren, básicamente tienen que tener el mismo orden e ir sumando los puestos correspondientes. No hay mucho secreto acá, ¿eh? No hay mucho secreto. Ahora bien, para resta. ¿Ustedes estarían de acuerdo conmigo si les digo que la resta puede pensarse como una suma? No en matrices, en general, ¿eh? Si yo les digo 5 menos 3, eso es una resta. ¿Puede pensarse como una suma? Sí, no, ¿por qué? A ver qué dicen en el chat, Sergio. Que sí dicen. ¿Por qué? Nadie ¿Están le dice. viendo los signos de la segunda matriz? En números, esa resta de 5 menos 3, ¿cómo la pensarías en suma? Ese es el Demir, hilo Menos Ajá. 3. Perfecto. Demir dice, le cambias de signo y luego sumas, y Karina escribe lo mismo que estás escribiendo vos. O sea, Karina escribe lo mismo que Karina en este caso. Bien, bárbaro. Pero es otra Karina, es Acosta. Ajá. Bien. Y yo les cuento algo acá. Nosotros tenemos hay dos números, ¿no es cierto? El primero queda igual. Acá estoy restando 5 menos 3 positivo. Fíjense que acá yo escribo el opuesto de 3. O sea, la resta se puede convertir en suma sumando al primer término el opuesto del segundo. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. 8 menos 2. Sumo al 8, le sumo el opuesto de 2. Por eso la noción de opuesto es importante acá, en matrices también, ¿no es cierto? Porque justamente esta matriz menos B es la llamada opuesta de B, ¿sí? Esa matriz B es la matriz opuesta de B, ¿sí? Entonces, para restar, vamos a sumarle a la primera la matriz opuesta de la segunda. Ustedes me dirán, ay, profe, ¿pero se puede hacer directo? Sí, se puede hacer directo. Pero les mostramos de dónde sale, ¿sí? Ya les cuento, tienen que enchufe que se me está acabando la batería y arranco ahí. Seguimos juntos. A ver. Entonces, tenemos dos matrices, ¿sí? La primera, 2, 3, 5, menos 1, menos 7, 4. Fíjense que es del mismo orden que la segunda, que es 4, 0, menos 2, 6, 1, menos 3. Estamos restando. Vamos a ponerle con color el rojo aquí. Estamos restando. Fíjense que de resta pasamos a suma. Pero la segunda no quedó igual que nuestra matriz B, sino que esta que está en celeste justamente es la opuesta
le cambié todos los signos, ¿sí? La opuesta de B, esta es nuestra B, ¿sí? Entonces, vamos a mirar despacio acá. El 4 era positivo, pasó a negativo. El 0 no tiene signo, lo dejamos igual. El 2 era negativo, pasó a positivo. El 6 era positivo, pasó a negativo. El 1 era positivo, pasó a negativo. El -3 era negativo, pasó a positivo. Por eso, opuesta. Como nosotros ya le cambiamos los signos, es como que hubiéramos dicho, miren, este menos que está restando, se lo asignamos a cada elemento de la matriz. Podrían decir, y aplicamos la regla de signos. Bueno, algo parecido, ¿sí? Ese menos se lo asignamos a cada elemento de la segunda matriz. Y luego sumamos como siempre, chicos, como hicimos hace un ratito. O sea, si entendieron la suma, entienden la resta. Porque solamente le agregamos ese paso de cambiar el signo de los elementos de la segunda matriz. ¿Está? O sea que ahora nos quedaría sumar el 2 con el -4, ¿sí? El 3 con el 0, el 5 con el 2, el -1 con el -6, que está hecho aquí debajo. Fíjense, tómense unos minutitos para mirar el desarrollo, porque está hecho pasito a pasito, a ver si se comprende. Yo mientras tanto les borro algunos carteles para que no se les... algunas flechas de estas para que no se les superponga a la vista. A ver si están de acuerdo, si no nos equivocamos en los números, porque por ahí a veces al tipear, vieron, nos quedan números mal. A ver si está correcto. 2 más -4 es -2, 3 más 0, 5 más 2, 7, -1, -6, -7, -8 y 7. A ver, ¿están de acuerdo con este resultado? No sé, Sergio, ¿qué dicen los chicos? Hay una sola respuesta en el chat, por eso estoy preguntando. Ajá. Ahora sí están Bueno, poniendo que sí. Sí. ¿Vamos bien? Bueno. Fíjense, como les dijimos hace un ratito, se conserva el orden también. O sea, si restás el orden de la matriz resultado o matriz diferencia, también la podríamos bautizar, esta es la matriz diferencia, tiene el mismo orden que las matrices iniciales. En este caso, 3 filas, 2 columnas, o sea, es de 3 por 2, igual que las iniciales. Bueno, lo que les decía recién, vamos a suponer que ustedes les den un ejercicio así, ¿no es cierto? Que tengan anotado esto. Así. Entonces la pregunta del millón sería, ay, profe, hay que hacer la suma, hay que ponerlo en suma y cambiarle los signos a la segunda, o se puede hacer directamente. Y si se puede hacer directamente, lo que siempre nosotros aconsejamos es cuando ustedes se salteen pasos, ¿vieron? Estén seguros, o sea, que ya estén entrenados para saltearse pasos. ¿A qué nos referimos con eso? Ustedes pueden pasar directamente de esa matriz a la roja. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, piensan en lo siguiente. Hacen esto. Al 2 le restan 4. 2 menos 4. ¿Sí? 2 menos 4. Y ya pongo el resultado. Menos 2. Después, piensan. Sabiendo bien la regla del signo, lo va a hacer más fácil. Muy bien, muy bien. Eso es fundamental. No olvidarse cambiar los signos a los elementos de la segunda matriz. 3 menos 0 no tiene problema. 3 menos 0 sigue siendo 3. Pensemos este que viene acá. Este que viene acá. 5 menos menos 2. Por eso les digo que tienen que estar entrenados. 5 menos menos 2 se me va a transformar en suma y 5 más 2, 7. ¿Entienden a dónde quiero llegar, chicos? Si se saltean pasos, estén seguros. Ahí aclaro algo, Karina, respecto de eso, como corregimos. Sí. Supónganse que, como bien les indicó Karina, salteamos, ¿no? Y de lo que está recuadrado, ustedes escriben lo que está en rojo directamente. Pero por algún motivo, alguien se confunde en el desarrollo este que están haciendo y dicen, bueno, la verdad que a mí, en vez de darme -7 el siguiente elemento, este de acá, ajá, me dio -5. Sí. Claro. Entonces, nosotros viendo que partieron de esto y llegaron a esta parte solamente, no estamos observando esto porque ustedes no lo mostraron, nosotros le tenemos que poner mal en el ejercicio. Pero, si ustedes
No nos muestran el segundo paso, donde está escrita la matriz A más la traspuesta de B. Pero sí nos muestran en donde nosotros podemos hacer un análisis y decir, a ver, ¿por qué se equivocó? Y miramos acá y decimos, uy, esto está correcto. Entendió que para hacer este término, a menos 1 tenía que restarle 6. Entonces, o sumarle menos 6, ¿no? Estaba bien. El error fue que después hicieron el cálculo mal acá. Entonces, en vez de ponerle mal, nosotros le vamos a poder poner regular o incluso le vamos a poner bien. Por eso es que nosotros muchas veces insistimos, aunque les lleve un poquito más de tiempo, está bueno que muestren el proceso. Es más, si lo muestran completo, como está acá, mejor todavía. Porque nosotros podemos ver si hicieron bien este paso, si hicieron bien este otro, y capaz que el error estuvo nada más que en el último paso, y en vez de ponerle regular, le ponemos un regular más, que quiere decir que está casi bien. Y fíjense que el resultado final es el mismo, pero nosotros lo podemos poner con menos puntaje, con un poquito más de puntaje, o con un poco más de puntaje todavía. Por eso es que insistimos en que los pasos son importantes. Exactamente. Bien. Y ahora para pensar, y creo que con esto quizás hoy podríamos terminar, Sergio, porque el tema que viene ya tiene su complejidad, capaz que Sí. estaría bueno arrancarlo mañana. Pero a ver, preguntas para pensar, ¿qué pasaría si nosotros sumamos una matriz, cualquiera, y su opuesta? Fíjense que no nombramos si es cuadrada, si es rectangular, ¿sí? Puede ser cualquier matriz a la que le sumemos su opuesta. A y menos A. ¿Qué obtendríamos de resultado? Acuérdense del consejito de Sergio, los minutitos para pensar. Los tenemos, así que no estamos a un minuto. Tienen minuto para pensar. Una matriz cualquiera, le sumamos su opuesta, ¿qué obtendríamos de resultado? ¿Tendríamos una nula? A ver qué más dicen. Valentín y Melissa dicen lo mismo en el chat. Ajá. Obtendríamos una matriz nula. ¿Todos de acuerdo? Porque eran como 36 hoy, Sergio, o 40, no sé, por ahí. Son 40 más nosotros dos. Ah, genial. Bueno. Entonces, aquí están diciendo la nula. Acuérdense que se simbolizaba con la N. Todos coinciden, Karina, hay como 6 o 7 respuestas en el chat. Genial. Y yo le agregaría algo más a eso. Cualquier nula, para ponerle el moño a esto. A ver, para eso, una ayuda. No. Tengo esta matriz. Bueno. Ah, bueno. Estas son opuestas. A ver qué dicen. Cualquier nula me refiero, para ponerle el moño, ¿no? Está bien lo que dijeron, chicos. Es la matriz nula, pero a ver, ¿qué tiene que ver la dimensión de esta nula con las iniciales? Tiene que ser la misma. Bien, entonces, la matriz nula cuya dimensión sea la misma de la matriz inicial, de las matrices iniciales. Acá me va a dar la nula de 2 por 2, ¿no es cierto? Pues no es cualquier nula. ¿Se entienden, chicos? No es cualquier matriz nula, no es la nula de 3 por 3 o la nula de 3 por 5. Voy a hacer una pregunta teórica, pero ya ahí más conceptual, dale. Karina. ¿De dónde sale que la matriz nula tiene que tener el mismo orden que la matriz A? ¿Cómo me lo justifican? Sí. En función de lo que... Sí, lo vimos hoy, chicos. Claro, en función de lo que vimos hoy. ¿Qué tenía que pasar para sumar matrices, chicos? ¿Qué condición, se acuerdan en eso? El mismo orden. Claro. Tienen que tener la misma dimensión. Sí, si no, no podemos sumar. Y si dos matrices tienen la misma dimensión, ¿qué obtengo como resultado? Otra matriz con la misma dimensión. Exacto. Entonces la nula no le queda otra que tener la misma dimensión que la matriz A. ¿Se dan cuenta? Simplemente es razonar lo que vimos, Y la segunda, parecida, media pariente a esta pregunta, ¿qué resultado obtenemos? Si sumamos una matriz cuadrada
cuadrada A con la matriz nula del mismo orden. O sea, tengo una matriz, por ejemplo, de 3 por 3 y le sumo la nula de 3 por 3. La misma matriz A. ¿Cuál? Ajá. Una matriz igual a. Janina dice A. En el Alguna chat otra de lo las mismo, chicas están también. diciendo todos Ajá. igual. Claro, es decir que esta matriz nula es como, en matemática, miren, en álgebra también se la llama elemento neutro, porque no te afecta, al sumar no te afecta, ¿no es cierto? A más n te va a dar igual a A, y lo mismo ocurre con la resta, o sea, A menos n también te va a dar igual a A, ¿sí? Sumes o restes la matriz nula, funciona esa nula como un elemento neutro, no afecta, ¿está? Bien. Sergio, ¿algo más? Yo No, acá no. estaría terminando para mañana ya empezar con una operación que es la Para que multiplicación. tengo a alguien que dice, Demir Una dice, se anula la nula. Se anula, ¿qué quiso poner? A ver, que nos cuente Si mejor. podés aclararlo un poquito más, Demir. Hubiera tenido que hacer un ejemplo, esperate, ya lo anoto. Para que lo visualicen. A ver, suponete que nuestra matriz A sea, vamos a hacer una de 2 por 2, bien fácil. Dice, en el segundo caso, la nula se anula. Solo queda la A. Claro, se anula, en realidad es lo que estamos diciendo, que funciona como un elemento neutro, o sea, que esté o que no esté, da lo mismo. Pobre matriz nula. Que esté o que no esté. La matriz nula de 2 por 2, ¿no es cierto? O sea, por eso puse acá del mismo orden. Que vos le sumes, también ocurre lo mismo para resta, ceros a los elementos de la matriz inicial no te va a afectar, ¿no es cierto? Va a seguir siendo la misma. Sumes o restes al menos 2, al 7, o al 1/3 y al 6, un 0, ¿sí? No te va a afectar, vas a seguir teniendo la misma matriz A. Claro, quizá lo que quiso decir Demir era eso, pero bueno, en realidad la respuesta correcta es que si a una matriz cualquiera le sumamos la nula del mismo orden, obtenemos la matriz original, la matriz inicial, ¿no? Es como, como le decía Karina, si ustedes hacen una suma con números, si a 48 le suman 0, le sigue dando 48. Lo mismo que pasa con los números, nos pasa con las matrices en este caso, ¿no? Y no es casualidad, Miren, una última que se me ocurre ahora, ¿qué ocurre si hacemos una matriz A más la identidad, pero del mismo orden? Que tengan el mismo orden, ¿sí? O sea, por ejemplo, la identidad de 2 por 2 y una matriz de 2 por 2, con, vamos a poner acá, igual orden. ¿Qué ocurriría ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué ocurre si hacemos una matriz A cualquiera más la identidad? ¿Qué se modificaría o cómo nos daría, cómo sería la pinta del resultado? Yo le doy una más. Otro, ya se embaló también. El jefe se embaló. Ahí está, 2 más, ahí. Y con eso nos despedimos. A más la traspuesta de la nula. Está lindo. Son preguntas, a ver, no son preguntas para hacerlos caer en trampa, son preguntas sencillas, chicos. Si contestaron lo anterior, esto sale. La traspuesta de la nula va a ser igual a la A. La diagonal principal cambiaría y los otros no, porque tenés 0. Ah, pero ¿cuál están contestando? ¿La 3 o la 4? La 4. La 3. La 3. Bueno, vamos por la 3 primero. Vamos por la 3 primero. Acá Constanza dice en el chat, los elementos que no sean de la diagonal principal van a ser los mismos. Lástima, Constanza, que le pusiste un signo de pregunta al final. Porque si vos se lo sacás el signo de pregunta, está bárbara la respuesta. Ese sería un ejemplo, ¿no? Lo que dicen ellas es que se modifican los de la diagonal principal.
los elementos que no sean de la diagonal principal van a ser los mismos. Muy bien, tiene razón, porque le estamos sumando un 0. Y los de la diagonal principal se van a ver afectados en algo. ¿Cómo van a afectarse? O sea, este 1, 0 no va a quedar 1, 0. ¿Cómo va a quedar numéricamente? 2, 1. Claro, entonces, ¿qué le pasa a los números de la diagonal principal? Se le suma Cambia. 1. Se le suma 1. Bien. Esa sería la respuesta, ¿sí? Así respondieron en el chat. Perfecto. Y ahora a la pregunta de Sergio. Traspuesta de la nula. Piensen. ¿La traspuesta de la nula cómo es? Igual a A. No, ¿por qué igual a Pero, A? ¿qué es igual a, perdón, qué es igual a Florencia? Ah, claro. ¿Ella dice acá la respuesta, Claro. Florencia? Sí. Ah, Sí. listo. Entonces sí. No, yo pensé que la respuesta de la nula Esas era matrices, igual la única no, trampa, chicos, la única trampa que tiene esto es que Claro. tienen que poder sumarse, ¿no? O sea que vamos a suponer que son cuadradas, para hacerlo más Sí, fácil. sí. Cuadradas del mismo orden. Sí, Si sí. ustedes a la nula la transponen, ¿qué obtienen como resultado? Lo mismo. La misma. La nula. Claro. Entonces, cuando le suman a, sigue dando a. Parecen difíciles, pero es cuestión de pensar un poquito estas preguntas, ¿no? Exacto. Qué lindo, chicos, los felicitamos. Yo no pude leer el chat porque estoy presentando pantalla, pero veo a cada rato, acá en el Zoom se nos aparece un cuadrito naranja, ¿vieron? Cuando ustedes participan. Y hoy estuvo a full el cuadrito naranja. Felicitaciones, chicos. Ahí le hay que aclarar a Laura, que pregunta en la 3, ¿cómo sería la respuesta? ¿Qué cambia la diagonal? Pregunta ella. En realidad, la respuesta de Laura es, solo cambia la diagonal principal, en cuyo caso todos los elementos aparecen sumados en una unidad, o sea, una unidad más. Fíjate que teníamos 1, 0 en la primera diagonal, en la matriz, y esos elementos al sumarle 1 quedaron 2 y 1, ¿no? Y los otros elementos que no forman parte de la diagonal principal no cambian porque en la matriz identidad los elementos que no forman parte de la diagonal principal son ceros. ¿Se comprende? Sí. Bien, Laura. Bárbara, entonces.